Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Busque ahí en su Biblia, si trajo ahí su Biblia. Si no, lo leemos ahí junto desde la pantalla. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, dame gracia, claridad, unción, denuedo para poder hablar de tu verdad, para poder transmitir siempre, Señor, lo que primero tú has hablado a mi propia vida, Señor, lo que tú me has enseñado primeramente a mí, para que esto también sea de bendición a todos los que estamos hoy acá reunidos. Que tu palabra, Señor, sea alimento, guía para nuestra vida espiritual, Señor. Siempre nos reconocemos necesitados de tu verdad para nuestra vida. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: no pierdas el blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿O cuál es el objetivo que debe de marcar siempre nuestras vidas? Es seguir a Cristo, es seguir al Señor. Y si algo debemos de mirar y nunca perder de vista en medio de toda situación que podamos enfrentar, es a Jesús. En Él debe estar siempre puesta nuestra mirada. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Cristo nuestro Señor. Él es el blanco perfecto. Y cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, no vamos a desviar nuestro camino. Siempre vamos a lograr caminar y transitar por el camino que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor del libro de Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. En la iglesia acá, hace muchos años atrás, se desarrolló una actividad que se llamó, en esos años, funciona aún en la Asamblea de Dios, pero se desarrolló una actividad que se llamaba Exploradores del Rey. ¿Sí? Básicamente, los Exploradores del Rey son como una especie de Boy Scout, pero cristianos. Si lo puedo explicar de algún modo. Y ahí descubrí algo que me fascinó. Y descubrí lo que era una brújula. Y me fascinaba porque no sabía cómo funcionaba. ¿Qué mecanismo interno hacía que la brújula yo la moviera como la moviera? Siempre apuntaba en una misma dirección. Siempre apuntaba al norte. Y yo, en mi mente de niño, la desarmaba, pero no encontraba mecanismo alguno. Así que eso me tuvo cautivo varios años, tratar de descubrir cómo funcionaba la brújula. En esos años no había internet, no había Google, no había canal de YouTube, nada donde yo me pudiera meter y ver y descubrir cómo esto funcionaba. Así que no me juzgue, era una mente de niño tratando de descubrir las cosas. Y pasaron muchos años, y hace, yo creo que unos 12 años atrás, una amiga mía, misionera, que trabajó conmigo varios años acá en la iglesia, llamada Fabiola, antes de irse de misiones a Croacia, donde finalmente ella se estableció y allá está levantando una iglesia junto a su esposo, antes de irse me hizo un regalo simbólico. Y adivine qué me regaló. Muy bien, una brújula. Y me vinieron todos mis recuerdos de infancia. Y me dijo, para que nunca pierdas el camino. Y venía con un texto. Y el texto era: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y me dijo, esta brújula siempre mira al norte, pero tú siempre mira a Cristo.
Y así nunca te vas a perder en este transitar como creyente. Y todo eso es lo que me llevó a descubrir y a querer compartir con ustedes esto. Porque sería quizás muy fácil si nosotros como creyentes tuviéramos una brújula espiritual que nos mostrara el camino que debemos de seguir. Pero lo cierto es que el Señor nos dejó una brújula. ¿Cuál es? La Escritura, la palabra. Esta es nuestra guía. Acá está. Acá está nuestra guía de fe y conducta. Acá está contenido lo que nosotros necesitamos para el caminar diario, para no desviarnos, para no perdernos y para saber de qué modo debemos de conducirnos. Eso es la Escritura para nosotros. Es nuestra guía, es nuestra brújula, es la voz de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, existen momentos en que nos desorientamos, existen momentos en que nos perdemos, existen momentos en que hay situaciones que nos sacan de este camino de fe, sí, pero debemos de siempre regresar a la Escritura, a la palabra. Y los creyentes nos movemos por principios espirituales. Eso es lo que nos mueve, los principios espirituales. Y de eso vamos construyendo nuestra vida y se va armando todo lo que nosotros somos. Y hay principios espirituales que nos sostienen y que nos mantienen firmes a pesar de las situaciones que podamos estar enfrentando y a pesar de las situaciones que la vida misma nos va presentando en este caminar. Por eso el autor de Hebreos, antes de llegar a esta parte, hace todo un resumen de distintos hombres de Dios y resume sus vidas. Pero finalmente este es el clímax. Finalmente con esto termina. Después de pasar por distintos hombres de Dios que enfrentaron diversas situaciones, termina con este mensaje central. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo que nos quiere decir es que cada uno de ellos en su tiempo, en su momento, enfrentó dificultad, enfrentó oposición, tuvo que asumir desafíos. Pero ¿cómo se mantuvieron firmes? Mirando al Señor, mirando a Dios. Si queremos progresar en la vida cristiana, si queremos progresar en nuestras vidas con el Señor y no perdernos y no desalentarnos y no dejar de avanzar en la dirección correcta, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Amén. Porque hay algo que nos mueve en la dirección correcta. Está la palabra, pero también habita dentro nuestro el Espíritu Santo. Él no es una fuerza, Él es Dios mismo que habita en nuestro corazón y nos habla y nos guía y nos direcciona y nos amonesta dentro nuestro, nos inquieta cuando hay algo que estamos haciendo mal. Comienza a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente y nos comienza a direccionar nuevamente en el camino correcto. Dentro de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, habita el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Señor. Por lo tanto, esa es una fuerza dentro nuestro que nos vuelve a posicionar en el camino correcto. Y eso es la obra que hace continuamente el Espíritu Santo. Amén. Primera verdad, no te distraigas del camino que el Señor te mandó a transitar, para no perder tu blanco, que es Cristo. Vivimos en un tiempo de muchas distracciones. Vivimos en un tiempo en que hoy hablamos del concepto de procrastinación. ¿Sí? Dejar las tareas pendientes para más adelante, para más adelante. Nos distraemos. Yo le llamo, en mi tiempo le decíamos flojear. Hoy le dicen un poco más elaborado, procrastinar. Pero lo cierto es que vivimos en un tiempo de muchas distracciones. Tenemos este aparatito que cada cierto tiempo nos llegan notificaciones y a veces uno está en el culto y le llegó una notificación. Ya se puso pesado el pastor. Y empieza a revisar y empieza a scrollear mientras está el culto. Ese es un paréntesis. Lo distrajo, lo sacó. Vivimos en un tiempo en que todo quiere atrapar nuestra atención, nuestro foco.
Están todas las plataformas digitales hoy en día. Todo eso nos quiere sacar. Tratamos de apartar tiempos para el Señor, pero hay cosas que empiezan a desviarnos y a sacarnos de lo que verdaderamente debe de ser importante. Porque de aquello que nosotros fijamos nuestra atención y de aquello que nos alimentamos continuamente, es aquello sí lo que va moldeando nuestros pensamientos. Y lo que moldea nuestros pensamientos moldea nuestras acciones. Entonces, si yo me distraigo fácilmente, si no aparto tiempos para estar con el Señor, si no busco tiempos para leer su palabra, si no busco tiempos para tener intimidad con el Señor y lo ocupo con otras cosas, me voy a distraer. Voy a apartar mi vista del blanco perfecto que es Cristo. Y otras cosas comienzan a llenar el corazón. Y otras cosas comienzan a dominar el pensamiento. Y si otras cosas comienzan a llenar el pensamiento, prontamente eso va a dominar también mis acciones. Parece algo trivial esto, pero lo cierto es que de lo que yo me alimento todos los días y en lo que gasto todos los días mi tiempo, va a definir mi pensamiento y va a definir mis acciones. ¿En qué está invirtiendo su tiempo? El tiempo que le queda libre, el tiempo que tiene para usar libremente. ¿En qué lo está invirtiendo? Pregunta abierta. Porque en eso que usted gasta su tiempo libre, ¿sí?, va a definir gran parte de lo que usted hace en su día a día. Y a veces esto nos puede consumir. Otras cosas nos comienzan a distraer y a desenfocar de lo que el Señor quiere para nosotros. No aparte nunca su mirada de Cristo. Dice la Escritura que Moisés miró y vio una injusticia y fue y trató de solucionar esa injusticia por su propia mano y terminó asesinando a un hombre que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Eso costó años en su vida. Eso lo llevó a tener que huir, a tener que vivir como un fugitivo por casi 40 años. Lo que él miró lo distrajo de lo que era verdaderamente importante. Dejó que lo que él miró lo distrajera del propósito del Señor. Dejó que eso creciera dentro de él, que su corazón se llenara de ira y esa ira lo dominó. Y terminó asesinando a un hombre. Lo que miramos nos puede distraer y sacar del propósito de Dios. Lo dice así el salmista. Dice que yo miré, dice, como los malos prosperaban y sentí envidia de ellos. Y mi corazón se llenó en el fondo de amargura porque veía cómo los malos prosperaban. Lo que usted mira lo puede desenfocar y distraer del blanco perfecto que es Cristo. Así lo dice el salmista, así lo dice Asaf. Yo miré y vi cómo prosperaban y mi corazón se llenó de amargura. Pero dice luego, volví al templo, volví a la presencia del Señor y entendí cuál era el final de ellos y cuál era mi bendición y mi porción. Y en eso dice, volví a recuperar el gozo, porque al ver como otros que no hacían el bien prosperaban, mi corazón se llenó de amargura. Por eso es importante que nuestros ojos y nuestros pensamientos siempre estén puestos en Cristo. Porque o si no nos desenfocamos, nos distraemos. Y de pronto comenzamos a mirar cosas que a nuestro juicio no son correctas. Y eso comienza a llenar nuestro corazón. Y ahí se llena de ira, se llena de envidia, se llena de frustración, se llena de amargura. Por eso el autor de Hebreos dice, dejando todo ese peso atrás, continuó la carrera mirando el blanco perfecto que es Cristo nuestro Señor. Ahora, el autor de Hebreos dice de Moisés algo muy interesante. Dice que por amor al Señor,
Él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque prefirió sufrir con sus hermanos, porque dice que menospreció los deleites temporales, porque tenía su mirada puesta en lo eterno. Principio espiritual. Tengo que tener mi mirada puesta en lo eterno, en el Señor, no en lo temporal. Porque lo temporal, como lo he dicho otras veces, va y viene, cambia, varía. La salud, la fuerza, la economía, todas las cosas son cambiantes, son variables. Un llamado telefónico y todo cambia. Hace unos días atrás partió alguien que yo quise mucho. Un ataque al hígado fulminante y partió a la presencia del Señor. Y uno dice, era alguien tan joven, le quedaban muchos años por vivir, pero partió a la presencia del Señor. Nuestra mirada tiene que estar en lo eterno, no en lo temporal. ¿Por qué? Porque lo temporal también me saca, también me distrae del Señor. Yo vivo aquí, en esta tierra, con los pies en la tierra, sin ser espiritualoide, como digo yo, pero mis ojos están puestos en Cristo. Porque yo acá estoy de paso. Esto es un breve momento de mi vida. Mi eternidad está con Cristo. Amén. ¿Qué cosas me consumen? Me puede consumir el trabajo, me pueden consumir mis sueños, mis proyectos, mis estudios. Muchas cosas me pueden consumir y que son solo temporales y desviarme del propósito verdadero que es vivir mirando a Cristo, pensando en la eternidad. Es fácil distraerse y perderse del camino correcto. Si hay algo que yo tengo es que me desoriento con mucha facilidad. Gracias a Dios que tengo la cordillera. De verdad, porque sin la cordillera me pierdo. Y tengo a Gerald, pero si no está Gerald, tengo la cordillera. Pero el otro día viajé a Argentina, no tenía ni a Gerald ni a la cordillera. Y fui hasta la estación de tren, dije, me recordé el camino, vi ciertas referencias, Google Maps, volví, me perdí. No encontraba el camino de regreso. Me calmé, a mí mismo me hablé, traté de recordar calles, Google Maps me mandaba para otra parte. Después descubrí por qué me mandaba para otra parte, porque me estaba marcando como que yo fuera auto, no puse que era peatón. Detalles. Pero como no tengo cordillera, me perdí. Es muy fácil perderse, distraerse, pasar algo por alto. Hoy tenemos Waze, pero antiguamente era todo por referencia. En la casa azul, doblas a la derecha, yo vivo en la casa del fondo, portón rojo. Así eran las referencias. Hoy con Waze no hay problema, pero si nos sacan Waze, nos perdemos. Es fácil distraerse en la vida. Es fácil perderse de nuestra mirada. Recuerde, su mirada siempre en lo eterno, en el Señor. Las cosas temporales cambian, varían, pero si tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, aunque esas cosas vayan cambiando, moviéndose, ¿sí? Nuestro corazón no va a ser sacado del camino correcto, de nuestro blanco perfecto, que es Cristo nuestro Señor. Amén. Otro principio espiritual es por fe. Vivimos por fe, caminamos por fe. Como dice la Escritura, caminamos por fe y no por vista. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra vida como cristianos es por fe de principio a fin. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios por fe y por fe también vivimos esta verdad. Suena súper espiritual, pero usted dice, ¿lo práctico qué significa? Significa que estamos viviendo de pronto un tiempo donde se sobredimensiona lo que yo siento. Y el cristiano no vive por sentimientos, vive por fe, en que esto es la palabra de Dios y que lo que el Señor ha prometido y dice es verdad y se cumple en mi vida. ¿Por qué digo que vivimos en un tiempo en que se excita las sensaciones?
Porque todo ahora es si yo lo siento, lo hago. Yo siento y hago algo. No lo siento, no lo hago. Y eso a veces también llega a la iglesia. Y la gente dice, no siento ganas de congregarme. No voy el domingo. No siento ganas de orar. Porque cuando oro como que mi oración llega al techo, entonces ya no voy a orar. No es como antes que yo ponía música y sentía la presencia del Señor. Entonces ahora ya no lo hago porque no siento lo mismo. Me voy de esta iglesia porque no siento la presencia del Señor. Porque vengo al culto y cuando alabamos y adoramos no siento la presencia del Señor. El culto no es para usted, el culto es para adorar a Dios. Paréntesis. Entonces nos dejamos dominar por las sensaciones y nos convertimos en cristianos guiados por sentimientos y no por la palabra ni por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que vivimos por fe, es que caminamos por fe. Y aunque yo no sienta congregarme, como la palabra del Señor me llama a congregarme, yo obedezco. Porque mi fe se refleja en mi obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe y no obedezco la palabra de Dios. Santiago, la fe sin obra es muerta. Entonces, si yo no siento, yo me congrego igual porque la Escritura me llama a congregarme. Si yo cuando estoy orando no siento al Señor como otras veces, lo hago igual porque la Escritura llama a orar y a buscar continuamente la comunión con Dios. Entonces me transformo en un creyente no solo de sentimientos y de emociones que lo dominan, sino en un creyente que vive guiado por los principios espirituales que contiene la Escritura. Y un creyente guiado por principios espirituales es un creyente que va a permanecer firme frente a la adversidad, frente a la prueba, frente a la dificultad, frente a la desesperanza, va a permanecer firme. Porque se mueve por convicciones y principios espirituales. Está aquí. Amén. Clamamos nosotros, dice la Escritura, Abba, Padre. Así lo dicen Romanos. Nuestro espíritu clama al Señor. Lo sienta o no lo sienta, eso es una verdad para mi vida. Que el Señor está conmigo, que el Señor es mi Padre eterno, que yo soy hijo de Dios. Son verdades que yo creo por fe. Y si yo creo por fe que Cristo es mi Señor y Salvador, yo creo por fe que esta es su palabra de vida para mí. ¿Por qué? Porque o si no, solo me dejo dominar por las sensaciones que voy teniendo y no por las verdades del Señor. Y acá puse algo muy importante. Creemos a la verdad de Dios. Moisés, cuando se encontró frente al Mar Rojo, dice que comenzó a orar al Señor. Y el Señor le dice a Moisés, no es tiempo que clames, es tiempo que avances. En el fondo el Señor le dijo, yo ya te hablé, ya te di una palabra. Tú lo que debes hacer ahora, como diría nuestro pastor, es meter las patitas al agua para que el mar se pueda abrir. ¿Sintió temor? Yo creo que sí. Pero por sobre su sensación humana estaba la verdad de Dios, que iban a pasar e iban a cruzar el Mar Rojo. Por sobre cualquier realidad que yo pueda estar viviendo, mis emociones me pueden traicionar. Por eso vivo por la verdad de la palabra del Señor para mi vida. Porque usted se va a encontrar de pronto en momentos en que va a tener que tomar decisiones. Y ahí usted va a decidir, o vivo por estos principios espirituales, o vivo por lo que estoy sintiendo y las emociones que hoy están inundando mi corazón. Se puso pesado el pastor. Tercera verdad. Somos llamados a actuar consecuentemente. Si queremos no perdernos, si queremos que nuestra brújula siempre apunte a Cristo, debemos de ser creyentes auténticos, verdaderos.
Actuar en consecuencia. Si algo nos llama siempre la Escritura, es a tener una fe no fingida, una fe verdadera, una fe auténtica. Nos llama a amarnos los unos a los otros con un amor genuino, verdadero, y que así también sea nuestra fe en el Señor. Amén. Fe consecuente. Puse aquí un ejemplo de un pastor llamado Martin Luther King. Fue una fe consecuente. Dijo: no voy a alzar mi mano ni voy a usar la violencia como un método para reclamar algo. Al contrario, vamos a usar la paz y nos vamos a movilizar en paz. Y ese hombre, a través de principios escriturales, movió a toda una nación y lograron conseguir los derechos civiles para todos los afroamericanos en Estados Unidos. Él decidió un camino. La violencia no es la respuesta, porque la Escritura nos llama a ser hombres de paz y a reconciliarnos. Y él vivió bajo esos principios. Fue perseguido, finalmente fue asesinado, pero se mantuvo firme en los principios por los cuales la Escritura lo mandaba a caminar. Moisés, cuando regresa a Faraón, ya no regresa llena de ira, ya no regresa en una violencia, ya no regresa como un libertador, sí, una especie de caudillo que va a levantar un ejército. Ahora regresa solo con una vara en su mano, pero detrás de él con una palabra de Dios. Ahora él iba a hacer este tiempo de libertar al pueblo, ya no en sus fuerzas, ya no humanamente, ya no con fuerzas naturales, sino con la gracia de Dios sobre su vida. Si Dios nos mandó algo, es a olvidar los viejos métodos, la vieja manera de vivir, ya vivir ahora una nueva criatura en Cristo. No vuelva a usar métodos antiguos, formas antiguas que tenía de conducirse, de vivir la vida. Viva consecuentemente al llamado de Dios sobre su vida. Sea un creyente auténtico en todo lugar. Viva bajo los principios de Dios. Si el Señor lo ha llamado a ser un hijo suyo, si usted está en los caminos del Señor, condúzcase como un verdadero hijo de Dios. Y tenga una fe y un actuar consecuente. Si es empresario, respete a sus trabajadores, respete las reglas, respete la ley. Si es contador, no arregle los números. Si es abogado, no maquille las cosas. Donde usted se desempeñe, sea un hombre y una mujer de una fe consecuente, aunque nadie lo esté mirando. Porque a eso nos llama la Escritura, a actuar consecuentemente. Recuerde que el Señor dijo que seríamos llamados sus amigos si hacíamos lo que Él nos mandó hacer, si imitábamos lo que Él hacía. No los llamaré más siervos, porque el siervo dice no sabe lo que hace su Señor. Si ustedes viven como yo los he mandado a vivir, los llamaré mis amigos, porque ustedes entonces me conocerán íntimamente. Y ese llamado es para todos nosotros. A mayor consecuencia, a mayor responsabilidad y genuina fe en el Señor, mayor intimidad tendremos con Jesús. Porque veremos la vida como Él la ve. Usted quiere estar más cerca del Señor, sea un cristiano auténtico en todo lugar. Principios espirituales. Vivo bajo los principios de Dios. Esté en la iglesia, no esté en la iglesia. Esté alguien observando o no esté nadie observando. Vivo bajo los principios de Dios. Actúo consecuentemente a la fe en la que he sido llamado. Siempre tenemos que vivir bajo este foco, bajo esta realidad. Ahora, y con esto quiero ir cerrando. ¿Cómo hacerlo? Si hemos perdido el camino, si perdemos de pronto el rumbo, siempre está la gracia del Señor para volver a abrazarnos, para volver a encontrarnos. Si nos arrepentimos genuinamente, siempre está la gracia del Señor
para volver a alcanzar nuestra vida. Pero no vuelva a transitar el camino que ya transitó. Porque cuando uno está en un camino que ya transitó, uno reconoce. Cuando yo me perdí y me di muchas vueltas, ¿qué decía? Ya pasé por aquí. Esta panadería ya la vi. Sí, porque si hay algo en Argentina son panaderías y cafés. Este café ya lo vi, esta panadería ya la pasé, estoy dando vuelta en círculo. Usted sabe el camino. Y usted sabe de pronto que está caminando en un camino que no es el que Dios quiere para su vida. Y usted lo reconoce porque sabe las señales. Y usted dice, esta historia ya la viví. Esto ya me pasó. No siga por ese camino. Dese la vuelta y busque el camino del Señor para su vida. Todos los hombres y mujeres de Dios enfrentan momentos de dificultad, momentos de aflicción, momentos en que parece que se perdió el rumbo. Moisés lo vivió, David lo vivió. Muchos hombres de Dios y mujeres de Dios lo han vivido. Vuelva su mirada a Cristo, vuelva su mirada al Señor. Regrese y diga, no, yo voy a vivir bajo estos principios espirituales para mi vida. Yo voy a vivir de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra, en la Escritura. Voy a poner por obra esta verdad, porque yo quiero transitar en un camino de vida y no en un camino de muerte. No quiero volver a transitar ese camino porque ese final ya lo sé. Esa historia ya la viví. Ya sé lo que me depara si sigo en esa dirección. Ya transité por acá. Y sé que no me lleva en la dirección correcta. Y uno siempre puede volver. Arrepentimiento. Caminar en otra dirección. Caminar en la dirección de Cristo, nuestro Señor. Él es nuestro blanco perfecto. Cuando el Señor vuelve a encontrar a Moisés en medio de la zarza ardiente, lo llama nuevamente, Moisés presentó una excusa, otra excusa, hasta que finalmente cayó y se rindió delante del Señor. No sigas ahí transitando, dando vueltas sin sentido, sin avanzar. Vuelve al Señor siempre. Refúgiate en el Señor. Y recuerda, nuestra mejor adoración es la obediencia a Dios. Eso es lo que mejor podemos hacer. Obedecer al Señor. Obedecer los principios, obedecer los que Él nos manda en la Escritura, obedecer al Señor. Nada de lo que podamos hacer, ¿sí?, tiene mayor beneficio que obedecer la verdad de Dios para nosotros. Así que en el camino que estés, vuelve al Señor. Y si estás en el camino correcto, continúa. Que nada te distraiga, que nada te desenfoque, que nada te saque. Yo he visto gente hermosa en el Señor. Algo sucedió y algo los desenfocó y ya no están. Se fueron, salieron. Alguna situación, algo ocurrió. Y en vez de poner su mirada en Cristo, se distrajeron y se refugiaron en otras verdades. Y ya no están caminando con el Señor, como diríamos en lenguaje evangélico. Amén. Recuerda, este año 2025, si quieres una brújula espiritual, acá está. Vive bajo estos principios, mirando a Cristo. Recuerda este texto. Cuando venga la aflicción, cuando venga la dificultad, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que venga la palabra del Señor, que venga el Espíritu Santo a recordar su verdad. No contristes al Espíritu Santo, no lo dejes en un rincón olvidado. Deja que Él te recuerde siempre la verdad de su palabra. Recuerda que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo una y otra vez. Nos revela al Señor en nuestra vida. Amén.